Soy estudiante de la licenciatura y me dedico al narcomenudeo. Para tus cuartos también, carnal. ¿Cuántos quieres? Una. ¿Cómo es? De ciego. Gente que te pide permiso para drogarse arriba de tu carro, te ofrece porque se sienten obligados porque quieren compartirte de seguro. Los mismos comerciantes son los líderes del narcomenudeo. Esto es como los rateros. O sea, puede ser desde un niño fresita que tiene una super casa en las lomas hasta un chavo que escupe fuego en una esquina. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Tienes motita, carnal? No. Mota nada. Mira, traigo un toque como de a 10 pesos. Pues va. ¿Lo quieres? 10 Mira. va. Sí, neta, bueno, para ti, sí, me pedo. Güey, mi O sea, las chingada. bolsas las doy de 30 varos. Creo que a nadie le conviene decir algo. Órale. ¿Qué más tienes? También piedras y una que otra ¿Para que te trabes, tienes? inyección. Ahorita ya también como está la tira y todo eso sí se está poniendo más difícil. Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este es un programa para entender mejor el cambio de nuestro país, cómo piensan los mexicanos, cómo nos comportamos frente a nuestros problemas. En este programa hemos tratado y trataremos temas como qué piensan los mexicanos de la prostitución, qué piensan los mexicanos del tabaquismo, qué piensan los mexicanos de la pornografía. Son el tipo de temas que nos confrontan socialmente. Esta noche hablaremos sobre qué piensan los mexicanos sobre el problema del narcotráfico. Soy Francisco Abundis. Buenas noches, Hanna, ¿cómo estás? Hola Paco, muy buenas noches. Bienvenido a Opinión Pública. Las noticias sobre el narcotráfico se han convertido en el pan de todos los días. Los medios de comunicación informan de hombres ejecutados por los matones de las bandas de los narcotraficantes y la violencia parece ser una espiral sin fin. En 2006 solo van más de 1,200 ejecuciones. Para los mexicanos, el tema del narcotráfico es muy grave, especialmente porque las drogas están fácilmente al alcance de nuestros niños y adolescentes. ¿En cuántas tiendas de la esquina de nuestras casas venden droga? ¿Afuera de cuántas escuelas de nuestros hijos venden droga? ¿Se ha puesto usted a pensar cuál es la razón o cuáles son las razones por las cuales el narcotráfico existe? ¿Usted cree que se puede controlar? ¿Tiene nuestra policía capacidad para combatirla? Esta noche, aquí en Opinión Pública, sabremos qué opinan los mexicanos sobre el narcotráfico. También sabremos qué opinan los expertos sobre este tema. Esta noche tenemos 3 invitados. Javier Oliva, buenas noches. Buenas noches, Hanna, gracias por la invitación. Gracias. Javier Oliva es un profesor distinguido en la Universidad Nacional, en la UNAM, pues, y es un experto en seguridad nacional. También está con nosotros José Reveles, periodista, con casi 40 años de ejercer esta profesión. Actualmente colabora en el periódico El Financiero. José, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Víctor Ronquillo también nos acompaña esta noche. Víctor es periodista especializado en temas de injusticia y de violencia social. En su último libro, que escribió junto con Jorge Fernández Menéndez, que se llama De los mares a las setas, analiza el origen y el desarrollo de las guerras que se dan entre los diferentes capos de la droga a lo largo de todo el continente americano. Muy buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches. Gracias. Víctor, gracias por aceptar la invitación. Paco, ¿los datos de esta noche? Una de las preguntas que hacías, Hanna, me parece que es una pregunta que está en la mente del público y me gustaría que nuestros invitados nos ayudaran a explicar un poco qué es lo que tiene que ver con percepción y si realmente esta percepción corresponde, según sus análisis, con lo que está pasando en el país. La pregunta que le hicimos a los mexicanos en una encuesta nacional, mayores de 18 años, 1,000 casos, esto fue recientemente del 22 al 25 de julio, es decir, el mes pasado. ¿Cuál cree usted que sea la razón principal por la que el narcotráfico existe? Yo creo que en el momento que se plantea esta pregunta, cada quien en su hogar está buscando una respuesta. Nuestras opciones de respuesta fueron desintegración familiar, falta de educación, incapacidad de las autoridades para combatirlo, pobreza, desempleo, corrupción. Intuitivamente,
yo creo que antes de pasar a lo que nos respondieron, me gustaría que ustedes me dieran, entre estas opciones, ¿qué responderían? ¿Quién quiere empezar? Javier. Sí, gracias. Me tengo que ceñir nada más a esas, ¿verdad? No. Uno puede ser creativo y decir más. Imagínate que es pregunta abierta. Sí, porque es pregunta abierta, porque a mí me parece que el narcotráfico es probablemente una de las actividades económicas donde se cumple el liberalismo al 100%, es oferta y demanda. Entonces yo creo que también no solamente se tiene que ver con estas preguntas que se le formuló al encuestado, sino que trascienden, por ejemplo, cuando tienes medios de comunicación que lo que fomentan son la violencia, el enriquecimiento fácil, el fijarse en cierto tipo de desvalores, ¿no? Porque que no propician la convivencia social. Entonces, evidentemente, también tendríamos que preguntar otro tipo de aspectos. Por eso hacía un poco la introducción. Claro. Ahora, ciñéndome estrictamente como si yo fuera uno de los... Otra opción, otra opción. Pérdida de valores. Pérdida de valores y, por supuesto, los medios de comunicación con una responsabilidad muy importante en este proceso de degradación, ¿no? Ese es fundamental, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un aspecto importante a considerar. Ahora, desde luego que en materia de lo que cotidianamente leemos, escuchamos, y a propósito de los dos distinguidos comunicadores que están aquí con nosotros, tanto el caso de Víctor como de Pepe, es evidente que nosotros observamos que la corrupción es uno de los temas fundamentales a través de los cuales el narcotráfico no solamente no se controla, sino que pareciera crecer sin ningún control y sin ninguna medida, ¿no? Entonces, seguramente fue la respuesta más señalada, me imagino, ¿no? Y que en esa lógica, bueno, yo agregaría, ¿y qué tal la impunidad? Okay. Porque si yo tengo un vecino que vende droga rápido y me da miedo denunciarlo porque no sé si la policía va a venir contra mí, no contra el denunciado, ¿no? Entonces ahí también habría otro elemento a considerar. Okay. Sí. Yo creo que es fundamental el asunto de la corrupción, ¿no? O sea, eso es esencial, pero también yo quizá esta noche lluviosa, como las que nos ha tocado en el DF, venga con un espíritu un poco provocador, y creo que hay un asunto fundamental: ¿por qué existe el narcotráfico? Creo que sí, es un negocio, ¿no? Es un negocio que reporta ganancias fabulosas, ¿no? Pero también es cierto que existe porque es un asunto clandestino, y esto es determinante, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a pensar, además de las campañas punitivas, de la guerra del narco, de todas estas cosas que conocemos y que se llevan a cabo en diferentes países, desde Colombia hasta nuestro país, y es una guerra en muchos casos patrocinada, promovida por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y hay que decirlo con todas las palabras. Creo que debemos pensar también en otro tipo de actitudes hacia el problema del narcotráfico, ¿no? Y a ello me refiero con el asunto de la despenalización, que es un problema global, pero tenemos que pensar en ello, porque al final de cuentas lo que encontramos... ¿Sería sinónimo de legalización? No de legalización, yo no encontraría un sinónimo necesariamente en ello. Creo que tendríamos que hablar de despenalización de ciertas drogas en ciertos ámbitos, porque en el fondo de todo, lo que se está ocasionando es un enorme mercado clandestino que lleva enormes dosis de corrupción y de violencia a nuestros países, sobre todo a los países que son productores, a los países que lamentablemente son puente, almacén y que también son consumidores, y obviamente también a los países donde existe el mayor mercado del mundo, que es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que este asunto de la despenalización debe pensarse en serio. Alguna vez platicando con un fiscal antidrogas de Colombia, que voy a omitir su nombre porque fue una plática off the record, ¿no? Él me decía: mira, Víctor, la verdad de las cosas, yo nunca tuve problemas cuando me metí con los carteles, ni tampoco cuando detuve algunos de los más, digamos, peligrosos capos, ¿no?, del narcotráfico. Incluso cuando hicimos empezamos a tramitar, a trabajar en la extradición de estos personajes. Tuve problemas cuando empecé a hablar de la despenalización. Y es obvio, porque al final de cuentas es un negocio millonario, y es ahí lo esencial. Al final de cuentas, el gran negocio de las drogas está fundado en la corrupción
y está fundado también en la violencia. Dices, Víctor, que es la autoridad misma que no quiere despenalizarlo porque tiene ganancias. Bueno, no sé si la autoridad misma en términos muy generales, pero sí creo que es comprensible que la guerra del narco en un momento dado, en el espacio que hubo entre la Guerra Fría y la guerra contra el terrorismo, ocupó una inversión millonaria de dólares y ocupó en muchos sentidos una digamos, ideologización, ¿no?, de la violencia. Entonces, uno cuando viaja a Colombia, nosotros nos ha tocado estar por allá y ver de pronto quién controla verdaderamente la lucha del narcotráfico, ¿no? Y quienes controlan, o sea, quienes dan las órdenes, pues son personajes altos mandos del ejército norteamericano. Esto es un hecho, esto no ocurre en México, ¿no? Vamos a volver a este tema. José. En términos generales, bueno, por supuesto estamos de acuerdo en lo que están diciendo mis compañeros aquí de mesa. Hay un límite, una línea poco perceptible a veces entre la autoridad y el traficante, y a eso lo solemos llamar corrupción, y en la medida en que esa gente no es castigada, pues viene la impunidad. Y hace un momento decía Víctor, desde toda Latinoamérica hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el combate se dicta desde el lado norte de la frontera para que lo hagan los gobiernos como es del gusto y como es de la necesidad y como es la política de los Estados Unidos. Tenemos que admitirlo, no podemos evitar ser dependientes en ese sentido con 3,000 y tantos kilómetros de frontera, y somos los principales surtidores para el mercado más grande del mundo. Y yo reto a cualquier persona que me nombre los capos de Estados Unidos. Claro. No los conocemos porque ellos se encargan de hacer la propaganda de los capos de la frontera del Río Bravo hacia abajo. Y por eso es tan publicitado un asunto como la captura del Tigrillo de Francisco Javier Arellano Félix, que ni siquiera sabemos si fue capturado en tierra o en mar. Tenemos que creer lo que nos dicen, que exactamente en la orillita de nuestro mar patrimonial, al otro lado de la orillita esa, lo atraparon. Seguramente fue así. Así fue, ¿no? Yo digo que es posible que sea... ¿A 200 millas náuticas? No, estamos hablando de... Ellos estaban hablando de 20 y tantas millas, pero nuestro mar patrimonial llega a las 22.2. De todas maneras, podían haberse incorporado a estos balseros tiburoneros que llegaron a Australia, ¿no? Cambiarse de barco. Es decir, estamos en la ciencia ficción. Tenemos que creer lo que es la verdad oficial para poder hacer un cierto análisis, pero hay que desconfiar de la versión oficial para hacer el análisis. Claro, bueno, los tres coinciden en la cuestión esta de la corrupción. Tocas tú un punto muy importante que es, digamos, el mercado, cómo funciona el mercado. Otro punto importante, maneras para solucionarlo, y un tercer punto importante, la injerencia de Estados Unidos en este problema mexicano. Además de la pérdida de valores. Además de la pérdida de valores, claro. Y bueno, el asunto, insisto, perdón, pero el asunto de la despenalización, ¿no?, que es finalmente una discusión muy seria. Vamos a regresar a él. Les propongo ver un sondeo, la gente en la calle, qué nos dijo, a qué se debe, y luego Paco nos enseña los números. Claro. Regresamos. Bueno, es un problema institucional por la falta de trabajo que han hecho las instituciones de seguridad y justicia, y la otra es pobreza, es un problema social, ¿no? Es un problema de decadencia social. Con el hecho de que ya se venda en escuelas primarias, ya es una situación muy grave, ¿no? El problema del narcotráfico en México yo creo que se lo debo más que nada a toda la corrupción, todo el narcomenudeo, que ha crecido mucho, de las drogas sintéticas, del problema también de la falta de comunicación entre padres e hijos. Así muy personal, bueno, pues está muy permitido por las autoridades. Las autoridades se hacen de la vista gorda ante un problema que ya rebasa muchos límites que en algún tiempo pues no pensábamos que fueran tantos, ¿no? Ya tan grande, un problema tan grande como es el narcotráfico. La mayoría de la gente, corrupción. Paco, ¿qué nos dicen los datos? Sí, ciertamente corrobora lo que dice el cualitativo, las entrevistas que hiciste, que no siempre pasa, ¿no? Pero en esta ocasión es tan abrumadora la respuesta. Entre las categorías que tenemos, que como bien dices, Javier, no son del todo exhaustivas. Corrupción, 45% de la gente cree que es la razón principal por la que existe el narcotráfico. Desempleo, 12%.
intuitivamente yo hubiera pensado que el tema económico era uno que era como algo que explicaría más. Pobreza 12%, incapacidad de las autoridades para combatirlo 10%, falta de educación 8%, desintegración familiar 3%. Me llama la atención que ciertamente corrupción nos remite a una instancia de instituciones, de impunidad, ¿no? Que es verlo de otra manera. Pero yo aquí iría como de los puntos que se tocaron. Me llama la atención que de lo que he escuchado de las diferentes formas de explicar esto, más allá del tema institucional y con esta idea de que hay capos en todos lados, la idea del mercado creo que va un poco en contra de eso, Javier. Es decir, es cierto que si se apresa al Chapo Guzmán, o de veras no va a haber un mercado allá afuera que ofrezca incentivo para otro líder que ocupe el lugar del Chapo. Es decir, no, por supuesto. No es parte del tema de esta discusión. Yo creo que lo que sucede es que estas organizaciones tienen una enorme capacidad de regeneración. Es más, yo me atrevería a decir que ya cuando alguno de estos Víctor, capos son... Cuando hablas de estas organizaciones, ¿por qué no nos explicas más o menos cómo funcionan? Bueno, porque oímos del capo y los sicarios y no sé qué, pero... Mira, funcionan. Las grandes organizaciones siguen existiendo y corresponden mucho a lo que puede ser una empresa transnacional como tal, ¿no? Con diferentes espacios muy compartimentados, para la acción. Ahora, fundamentalmente para que estas grandes empresas funcionen, que esto no está reñido con que también aparezcan pequeños grupos locales, ¿no? Lo mismo ocurre en diferentes puntos de Guatemala, ocurre también en México, ocurre incluso en Belice, ¿no? Esas empresas son como que las grandes, ¿no? Pero hay surtidores pequeños, ¿no? Es así. Ahora, para que funcione muy bien la operación de lavado de dinero, que es fundamental, para que funcione muy bien el asunto del tráfico de armas, que es fundamental, y obviamente el asunto del trasiego de la droga y del narcomenudeo, en donde ya en muchas ocasiones estas grandes empresas han digámoslo así, invertido recursos y según José Luis Santiago Vasconcelos, de ahí sacan el día a día para el negocio del narcomenudeo, ¿no? Es fundamental dos cosas, ¿no? Dos cosas son elementales: los recursos económicos, la posibilidad de que ese mercado, que sí tiene una enorme capacidad del otro lado de la frontera y que es fundamentalmente allá donde se explotan las ganancias, ¿no? O sea, no recuerdo ahora la cifra, pero está en el libro que publicamos con Jorge Fernández, en términos del número o en la cantidad de lavado de dinero que se hace del otro lado de la frontera, que es mayor que la que se lleva a cabo en México. Pero esos recursos alimentan a estas empresas. Y otra cosa que es fundamental para que estas empresas, entre comillas, puedan funcionar, estas organizaciones delictivas, dicho propiamente, es la corrupción, ¿no? O sea, es este cerco de producción, de corrupción, que los protege para sus operaciones, tanto de producción como de consumo. Obviamente también a ello hay que sumar los ejércitos, lamentablemente, que es así, de sicarios, ¿no? Que van conformando pues la red de violencia que conocemos y que, bueno, ellos no pueden tener abogados, y de hecho los tienen a su servicio, ¿no? Vimos a Ociel Cárdenas disponer de una enorme cantidad de abogados a lo largo de su proceso, sabemos de ello, pero para sus arreglos, muchas veces para las negociaciones, sobre todo en los últimos años, pues esos ejércitos de sicarios rápidos para jalar el gatillo, ahí están, ¿no? Y han consumado, como decías en la introducción del programa, más de 1,200 muertes en lo que va del año. El año pasado... Y están esto sería como otro equipo, ¿no? Eso sería como otro equipo, un equipo terrible. Y además hay muchas cosas, o sea, esto es, digamos, no es tan claro, ¿no? Pero de pronto también hay organizaciones y por ejemplo, la organización de los Arellano Félix en algún momento usó a la pandilla de la Logan como sicarios, y los pandilleros de la Logan del otro lado de San Diego, ellos se conformaron como una organización dedicada exclusivamente al sicariato. O sea, es una realidad muy compleja. El sicario, ¿no? Te refieres a las gentes que van y ajustan, ¿no? Cuentas, ¿no? Básicamente. Bueno, nos vamos a tener que ir a un corte. Regresando, ¿se puede o no se puede controlar? ¿Legalizarla? ¿Despenalizarla? ¿Qué sigue? ¿Estados Unidos debe de entrar en este asunto, sí o no? No nos dejes, esto es Opinión Pública, el tema de hoy, narcotráfico. Gracias.
Al menos 8 de cada 10 mexicanos consideran que la legalización de las drogas no sería la salida al problema, pues creen que esta medida generaría un mal mayor. De acuerdo con los datos de una encuesta de Parametría, solo 13% de los mexicanos estaría de acuerdo con despenalizar el uso de las drogas, pues considera que así bajaría la amenaza del narcotráfico. I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got heroin? After all, we're not fucking stupid. Or at least we're not that fucking stupid. The only drawback, or at least the principal drawback, is that you have to endure all manner of cunts telling you that no way would that poison my body with that shit. All they fucking chemicals. No fucking way. Regresamos a Opinión Pública. Estamos conversando con Javier Oliva, José Reveles y Víctor Ronquillo sobre el tema de narcotráfico. Los tres sabidos conocedores del tema, y tenemos algunas preguntas donde no estamos seguros si tenemos consenso en estos temas. Hanna mencionó algunas hace poco. A mí la que me parece clave sobre el tema es: hay quien cree que en este falta de control institucional involucrar otras instituciones como el Ejército podría ser una alternativa de control para acabar con la impunidad, con la corrupción. José, ¿tú cómo ves este tema? Es que en la pregunta está la respuesta. Tú hablas de control, y creo que lo que se hace con el tráfico, especialmente desde Estados Unidos, es administrarlo. La DEA, la A quiere decir administración, o sea, se administra. Por tanto, no se combate frontalmente, sino se combate a conveniencia según las leyes del mercado. Eso es lo que yo tengo en convicción, ¿no? Por un lado. Y por el otro, sí me gustaría... José, rápido, ¿está bien administrado o mal administrado este asunto en México? En México pésimamente mal administrado, sobre todo porque aquellas instancias de mediación que había de los órganos de poder con los capos o con las organizaciones se han ido perdiendo. O sea, entró gente muy novata en este aspecto, como en muchos otros, ¿no?, que no tenía la menor idea de cómo funcionaba esto. Y la única forma de entrarle fue a través de la corrupción. O sea, en la medida en que no conoces un problema, te dejas doblegar por él. Creo que es lo que pasó particularmente en estos últimos años. Porque se ha incrementado, porque no quiere decir nada la captura de capos en la medida en que no se deshacen las organizaciones, por más que nos digan. Hace apenas unas horas en la presidencia estaba dando una conferencia de prensa Daniel Cabeza de Vaca y decía: antes sembrábamos impunidad para cosechar terror. Y casi en el mismo momento el Ombudsman Nacional, José Luis Obranes, le estaba reclamando a la PGR que no solo desoía sus recomendaciones, no solo torturó, fue a amenazar al torturado a la cárcel para hacer lo que se desdijera a través de su Procuraduría de Derechos Humanos. Estamos hablando aquí de algo, y tiene que ver con el narco, porque lo acusan de narcomenudista a este individuo, y lo acusa a la PGR de permitir torturas y ejecuciones. Ojo, la CNDH lo está diciendo hace unas horas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué reino? ¿No? Del reino de la violencia y la impunidad, solapado, propiciado y permitido por la autoridad. Perdón, ¿ejército o no ejército? Perdón, ejército. Yo digo que el ejército, en la medida en que ha sido... Primero, no tiene que hacer nada en tareas de seguridad pública, según yo. No es un efecto disuasivo, sino que los meten de lleno. Y el resultado lo tenemos. Y o sea, los Zetas, ¿de dónde salieron? Del ejército. Okay. Y Javier. los enemigos de los Zetas en otro cártel, el de Sinaloa, también son desertores del ejército y de las policías. Javier. Sí, mira, yo quisiera retomar un tema. En octubre del 2003 se llevó a cabo en la Ciudad de México la primera cumbre de seguridad hemisférica. La propuesta de la delegación estadounidense fue que los dos principales desafíos a nivel continental eran el narcotráfico y el terrorismo. Y la propuesta de la delegación mexicana, apoyada por la brasileña y la argentina, es que era la pobreza y la marginación.
Al final del documento prevaleció la postura estadounidense. ¿Qué significa que la amenaza continental sea el narcotráfico y el terrorismo? Que solamente aquellos países que dispongan de los recursos de información, recursos armamentísticos, la capacitación de los profesionales para hacerle frente a este conflicto, o a este desafío más bien, estarían en condiciones de... Si tú no puedes, país latinoamericano, los recursos vendrán precisamente de los Estados Unidos. Y esto vale la pena tenerlo muy, muy presente al momento de discutir temas sobre si la presencia de las Fuerzas Armadas, no solo en el caso de México, sino en el caso de Colombia, como citaba Víctor hace un momento, porque yo creo que en los países latinoamericanos en general quedan pocas instituciones que generen cierto tipo de cohesión en el espíritu social, y unas de esas son las Fuerzas Armadas, porque son depositarias del nacionalismo de alguna manera, y en la forma en la que se vulnere, se debilite o se agreda al prestigio de las Fuerzas Armadas involucrándolos en esa tarea, de alguna forma se le está haciendo un buen trabajo a este proceso de desmantelamiento de la identidad nacional. Entonces va mucho más de fondo, o sea, no solamente la evidencia. Es tan complicado este asunto que el ejército, digamos, si no hace bien su trabajo de controlar, se puede desprestigiar. En octubre de 1996 se publicaron 6 tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde a una petición precisamente del entonces diputado perredista Leonel Godoy, él pedía que el ejército no interviniera en tareas directas de combate al narcotráfico. La Suprema Corte de Justicia emitió una interpretación de la Constitución que por lo tanto alcanza el rango de ley constitucional, de que al ser un riesgo para la seguridad nacional, el ejército sí tenía facultades para hacerle frente de manera directa. Entonces, esto vale la pena tenerlo presente, porque a mí me parece que en la medida en que la autoridad civil fracasa, es cuando echa mano a la autoridad militar. Entonces, estamos ante un problema donde la autoridad civil ha fracasado endémicamente y va echando mano de la intervención. Para responder concretamente, dado que la autoridad civil ha fracasado, ¿debe o no debe echar mano de las Fuerzas Armadas? En este momento no hay otras condiciones. El ejército mexicano tiene promedio alrededor de 30,000 efectivos cotidianamente en tareas de combate al narcotráfico. Yo quiero saber qué otra institución le puede hacer frente. O sea, de facto ya el ejército está... No, bueno, tiene muchos años. Tiene muchos años en esas tareas. Sí, lo que pasa es que una cosa es la tarea de destrucción de plantíos, y otra cosa es la tarea de prevención, de investigación, que le tocaba a las áreas ministeriales. Pero como es un tema de administración, ¿tú crees que no debería? Sí, pero ¿sabes qué? Para mí el punto central en el tema del narcotráfico está en los valores sociales. Es decir, cuando tú tienes una juventud que no tiene futuro, que estudia para no tener trabajo, cuando ves violencia intrafamiliar, cuando ves los altísimos niveles de violencia intrafamiliar contra las mujeres, bueno, pues tienes una sociedad en proceso de descomposición y ninguna autoridad te lo va a resolver. Ese es un problema estrictamente de descomposición social, de caída y pérdida de valores. Entonces, aunque suene un discurso conservador en ese sentido, pero es muy claro que ¿para qué quieres tener expectativa de vida si en realidad no sabes qué calidad de vida vas a tener? Claro. Sí. Bueno, yo, digamos, voy a tratar de ser muy breve contando una historia, ¿no? Pero hace algunos años los altos mandos de Estados Unidos buscaron socios en el combate a las drogas porque se dieron cuenta que los socios que tenían en México a disposición y eran las corporaciones policíacas que estaban muy gravemente corrompidas, ¿no? O sea, era un hecho innegable. Y encontraron en esos socios al ejército. Lamentablemente, al paso del tiempo, continuando con esta historia, aparece un personaje que es Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar de las drogas en México, y que lamentablemente está comprobado que el hombre servía al cártel de Amado Carrillo, ¿no? Esto nos deja ver la capacidad de corrupción tan grande que tiene el narcotráfico. Yo sí estoy convencido que el problema del narcotráfico es un problema de seguridad nacional, que sí afecta espacios concretos del país y en ellos controla zonas verdaderamente grandes, ¿no? En las montañas de Guerrero, algunas zonas de la frontera del sur, del norte. Hay una ciudad en Sonora que se llama San Luis Río Colorado, pero le apodan la Narco City, ¿no? Entonces, algunos espacios como Juárez, como Laredo, ¿no? Lamentablemente. Pero me parece también importante hacer una reflexión, ¿no? Creo que la vía no es necesariamente el ejército, y ahora que estamos ya pensando en la posibilidad de un nuevo gobierno
nuevos funcionarios y podemos hacer este ejercicio de especulación política. Creo que lo fundamental de quien se encargue de las tareas del combate del narcotráfico son 3 aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con el intento de desmantelar esta red de corrupción fundamental de protección que se les da. Tiene que desmantelar también esta maquinaria que tiene su fundamento en ello y que tiene su fundamento en lo que mencionaba, explicando Abuela Pluma, cómo son estas organizaciones que, bueno, pues las conozco como periodista, ¿no? Hasta ahí. Y luego lo otro que es muy importante, tiene que terminarse con los abastos de dinero y con los abastos también de armas, ¿no? Y lo otro, también considerar esta reflexión distinta, ¿no?, a lo meramente punitivo. Creo que es por ahí por donde se podría emprender esto, ¿no? Y comparto con Pepe la posición de que creo que el ejército es muy difícil que esté en labores de seguridad pública. El otro ejemplo lamentable y dramático de la corrupción son los gafes, ¿no? O sea, son los famosos Zetas. Dice Javier, la policía, pues ya vimos, está incapacitada entonces debe de entrar el ejército. Es que yo no lo veo como una causa-efecto, ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo que tenemos que pensar en opciones distintas, ¿no? Y bueno, se ha tratado de capacitar a las corporaciones policíacas mexicanas, de renovarlas, ¿no? Pero creo que lamentablemente lo que hemos visto este sexenio ha sido una política en términos del combate al narcotráfico, con algunos aciertos en la captura de algunos personajes, ¿no? Eso está bien. En el tema que mencionas, Víctor, hay una cápsula que en un momento verá el auditorio que sustenta básicamente los datos que estás diciendo y nuevamente tiene que ver con percepción, pero parece que esa percepción ya permeó. ¿Usted cree que los cuerpos policiales tienen la capacidad para combatir el narcotráfico o no? Cuerpos policiales estrictamente, 24% sí tiene capacidad, 74% no tiene la capacidad. Que me parece, puede parecer muy evidente, pero es un dato muy alarmante. No, yo creo que mira, parece de confianza en el 80%, ¿no? Y lamentablemente yo te soy sincero, y eso lo hemos visto en diferentes espacios, ¿no? A veces incluso en las capturas, en los operativos, ¿no? Y a veces en otros niveles. No, yo creo que no, que lamentablemente no existe esa capacidad de las corporaciones policíacas mexicanas para enfrentar al narcotráfico, ¿no? Una pregunta de sí o no, un segundo. Dado que la policía mexicana no, dado que el ejército, algunos dicen que sí o que no, el ejército norteamericano ayudando aquí a México a combatir el narcotráfico. No, por supuesto que no, pero además la solución no es coyuntural, ¿no? Estamos hablando de un mediano y un largo plazo. Claro. Eso es lo verdaderamente valioso en un combate al tráfico de drogas. Y por eso yo no eludo la alusión que hacía Víctor a la despenalización. Y regresando, me voy a ir a una entrevista con Jorge Fernández Menéndez, que nos va a hacer el favor de ayudarnos a resolver también este tipo de dudas. Regresando, soluciones de mediano y largo plazo. Estamos en Opinión Pública. Gracias. Está relativamente fuera de control. En algunas regiones del país sí está fuera de control. Si pensamos del Estado mexicano en general, todavía hay mecanismos de control que lo pueden contener. Pero ciertas regiones del país, aparentemente, el narcotráfico tiene más control que las fuerzas del Estado. Se puede controlar y el secreto, y ese es el mayor problema que tenemos en el narcotráfico en este momento, es la penetración del narcotráfico en las policías municipales y estatales. Si no se controla, como ocurrió en Apatzingán hace unos días, las policías municipales, las policías estatales, si no se hace una investigación a fondo y se depuran esos cuerpos policiales, va a seguir estando fuera de control. Bueno, la causa fundamental del narcotráfico somos nosotros. Siempre hay un mercado, siempre ha habido consumo de drogas, siempre a lo largo de toda la historia. La diferencia es que el narcotráfico como tal se ha convertido en una gran industria transnacional que mueve miles de millones de dólares y su fortaleza económica es lo que le permite que esté tan asentado, que se haya desarrollado tanto y que pueda hacer crecer los distintos mercados en todas partes del mundo. Es un mercado libre y es un problema de mafias. Es un mercado libre porque es uno de los grandes ejemplos de la globalización. El narcotráfico y particularmente el tráfico de cocaína y de heroína. Pero al mismo tiempo es un problema de mafias porque como es un comercio ilegal, tú necesitas que haya mafias que por lo menos en la parte primaria del negocio, hasta que ese negocio se convierta en dinero,
necesitas que operen en la clandestinidad o la semiclandestinidad. Sí a la despenalización de ciertas drogas. Yo no despenalizaría, por ejemplo, el uso de heroína o no despenalizaría el uso de crack, pero sí despenalizaría el uso de otras drogas como la marihuana, incluso la cocaína, quizás algunas drogas sintéticas. La legalización implica hacer legales las drogas. La despenalización es como funciona en algunos países nórdicos, en Holanda, es que tú tienes libertad de consumir, pero está prohibido el tráfico en sí de drogas. Mientras no haya una legalización global, tú tienes que optar por la despenalización. ¿Por qué? Porque entras, si no, en conflictos políticos, diplomáticos, de seguridad graves con otros países. La producción y el tráfico de drogas sigue siendo ilegal, salvo los ámbitos que pueda controlar el Estado. El ejército es necesario para combatir el narcotráfico. Es necesario porque tú tienes, por ejemplo, todas las tareas de erradicación, no hay ninguna fuerza policial que realice, lo necesitas también para la intercepción de cargamentos, para el control aéreo, el control marítimo, lo necesitas para ciertas operaciones especiales, pero el combate al narcotráfico, el combate como tal, debe estar en las fuerzas civiles. La tarea del ejército, está autorizado el ejército a participar en la lucha contra el narcotráfico, pero es un error pensar que la lucha contra el narcotráfico tiene que depender exclusivamente del ejército. Depende cómo lo analicemos. Si vemos el trabajo que realizan ciertas corporaciones policiales como la AFI, la CIEDO, la PFP, realmente realizan algunos trabajos de inteligencia muy importantes y muy bien desarrollados. Lo que sucede es que si no se integra al esquema de seguridad y de combate al narcotráfico, a las policías estatales y a las policías municipales, siempre esas fuerzas van a quedar rebasadas por una simple razón numérica. Estamos hablando de que hay entre la AFI y la PFP pueden poner unas 10.000 personas en la calle en todo el país diariamente, mientras que las policías estatales y municipales, de las policías calificadas, podrían colocar unas 160.000 personas diariamente en la calle. El problema es que esos 160.000 en buena parte están corrompidos por el narcotráfico. Yo creo que el mayor acierto de esta administración en combate al narcotráfico está en la detención y la caída de ciertos líderes del narcotráfico y en haber mantenido ciertos operadores y ciertos esquemas de inteligencia, haberlo mantenido, haberlo desarrollado incluso, que permiten tener una estructura de inteligencia relativamente afianzada para la lucha contra el narcotráfico. Me quedaría en esos logros solamente. Yo recomendaría, por una parte, modificar la legislación, modificarla en profundidad. Necesitas tener una legislación que mantenga el narcotráfico como un delito federal, pero que obligue, no que recomiende, que obligue a los estados y municipios a combatirlo en el mismo nivel y que dé instancias muy específicas de combate al narcotráfico en sus estados, en sus municipios. Recomendaría una depuración profunda de las policías estatales y municipales y consolidar lo que apenas se vuelve a retomar ahora, que se había realizado al final del gobierno de Ernesto Zedillo, que es consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero con esas policías ya depuradas para que haya mucho más coordinación entre las distintas instancias de seguridad. La idea de que la sociedad pierde la guerra de las drogas parece tener su origen en que la mayoría de los mexicanos considera que las policías encargadas del combate al narcotráfico no tienen la capacidad para enfrentar al crimen organizado. En una encuesta de Parametría sobre el narcotráfico, 74% de los ciudadanos cree que la policía no está capacitada. Apenas un 24% tiene confianza en que está preparada para atacar el fenómeno.
This is some boss gas, baby. I mean, dynamite. Oh, man, it's something else. You know what we need to do? We need to get us a piece of this Brody shit, cut it up, and off it. We could double our money easy. Then we could buy us a couple of pieces, and we got some whole nother shit going on. That'd be righteous. I bet in no time at all, we could get a pound of pure, straight from Southern Keep. Ooh, that's what I'm talking about, baby. No hassles. Regresamos a Opinión Pública. Estamos hablando del narcotráfico en México, cómo lo explica la gente, cómo lo entiende, qué soluciones podemos tener y cómo, sobre todo, la gente ve o en dónde ve las soluciones. Estamos conversando con Javier Oliva, José Reveles, Víctor Ronquillo. ¿Tienes algunas preguntas, Hanna? Bueno, estábamos hablando de soluciones de mediano y largo plazo. Pregunta a los tres, una respuesta medianamente corta para que podamos pasar a otra respuesta. ¿Legalización o no de la droga en México? Despenalización. ¿A qué te refieres con despenalización? Sí, bueno, ya incluso el presidente Fox vetó una resolución del Congreso que pasó por ambas cámaras. Todos los partidos políticos votaron Antes de a seguir favor. rápido, Sí. si nos explicas al auditorio la diferencia entre legalización y despenalización. Sí, una cosa es despenalizar lo que porta el consumidor y otra cosa es legalizar el proceso de producción, distribución, en fin, todo lo que sería el negocio. O sea, la droga. idea de los 25 gramos. Exactamente, esa es la diferencia, ¿no? Lo que porta el consumidor y lo que implicaría todo el negocio sería la diferencia básicamente. Okay. Entonces es muy interesante como en esta legislatura se llegó al acuerdo de que se despenalizara el consumo de las drogas. Y fue vetado por el presidente de la República por alguna razón determinada que no más, cualquier individuo puede traer X. Bueno, esa era la intención de droga y si lo agarran no pasa nada, digamos. Y se ejerció el veto presidencial sobre ese tema. Entonces, yo creo que, aunque se haya frustrado, creo que sí fue un avance importante porque se ventiló, en los medios hubo muchas opiniones de especialistas, en fin, asociaciones de padres de familia, se dieron muchas opiniones y al final se paró, pero creo que ya como sociedad dimos un primer paso que me parece muy importante en ese sentido. Y por la otra parte, no quisiera apuntar una cosa que dijo Víctor, sí, efectivamente detuvieron al general Gutiérrez Rebollo, pero eso no implica que se pueda de ninguna manera ser extensivo, ¿no? Al ejército. Sí, de hecho, hay otros generales, Navarro Lara está también en prisión. Sí, pero yo creo que le hacemos un flaco favor al análisis de la institución cuando generalizamos simplemente por ganas de hacerlo, ¿no? Yo creo que habría que tocar con mucho cuidado ese tema porque de lo contrario creo que no le estamos haciendo ningún bien ni siquiera a la opinión pública. Sí, ¿no? pero sí, para matizar el asunto, es muy importante decir que él era el principal encargado del combate al narcotráfico durante el gobierno del general Ernesto Zedillo. Era un general con todos los rangos y uno de los hombres claves en el combate al narcotráfico a nivel continental. Y la denuncia vino del norte, vino del otro lado de la frontera. Y lamentablemente está en prisión. Y lamentablemente es una realidad que tampoco podemos negar ni mitigar, aunque vale la pena matizar con lo que he dicho. Sí, duró menos de 100 días en el cargo, ¿no? Y realmente yo incluso tengo mis dudas respecto de no le han encontrado grandes riquezas, entonces sirvió muy mal al narcotráfico, ¿no? Según yo. Pero bueno, volviendo a lo de despenalización. Absolutamente de acuerdo con lo que dice Javier, pero además con un agregado. El Ejecutivo parecía estar de acuerdo con esa ley y de hecho se cabildeó y el Congreso la aprobó y cuando finalmente se da la aprobación con los gramos específicos de droga que puede portar cada quien, el presidente la vetó. Y ahí vuelvo a la insistencia. Dependemos de los Estados Unidos. Y lo voy a decir con una anécdota. En esta misma acera de Periférico, hace casi 15 años, conversando con el doctor Jorge Carpizo, que era presidente de la CNDH en ese momento, yo le hice esta pregunta.
porque alguien que promovía la despenalización era Teresa Yardi, muy amiga de él, que fue de las primeras personas que entraron con militares en Chihuahua en los 90s para el combate al tráfico de drogas. Y me dijo el doctor Carpizo, subiéndole el volumen a su radio, dice, es que nosotros no podemos hacer nada mientras del otro lado de la frontera no haga nada. Es decir, dependemos absolutamente. Sería absurdo, esa fue la reflexión final, yo creo, del Ejecutivo en este caso del veto a la ley, que nosotros aprobáramos una despenalización cuando no está aprobada del otro lado. ¿Qué ocurriría en las ciudades que dice Víctor Ronquillo? O sea, en San Luis Río Colorado, en Tijuana, en Ciudad Juárez, tendríamos una afluencia quizás superior a la de los migrantes mexicanos a Estados Unidos, de consumidores estadounidenses para venir al gran reventón. Sí, claro. Sí, yo creo que el asunto es global y requiere de una reflexión en muchos ámbitos, ¿no? Incluso filosófica sobre el tema y el asunto de la despenalización de las drogas. Lo que sí es un hecho y es innegable es que el gran negocio universal, transnacional del narcotráfico ha provocado en una cantidad de países serios problemas de violencia, serios problemas de corrupción y serios problemas de ingobernabilidad. Eso es un hecho. A un nivel quizá más aterrizado, ¿no? Más de la realidad, ha arrojado a una enorme cantidad de personas por el despeñadero de las adicciones a vidas truncadas. Y ha cobrado también mucha fuerza generando espacios de impunidad. El narcomenudeo golpea de manera determinante a la seguridad pública. En ciudades como Culiacán, como el DF, como Guadalajara, como Tijuana, toda esta franja fronteriza, Juárez, San Luis Río Colorado, Hermosillo, lugares donde el narcomenudeo ha proliferado, han proliferado también lamentablemente delitos de otra índole que van desde el secuestro hasta el asalto callejero, ¿no? Víctor, esto es una realidad. Me voy a tener que ir a un sondeo porque salimos a la calle y le preguntamos a la gente legalización de la droga o no. No preguntamos despenalización o no. Pero regresamos y necesitamos saber tu respuesta porque no nos la has dado. Ahorita regresamos. Mientras nosotros no le pongamos un alto como ciudadanos, pues yo creo que no. Yo creo que no. Ya este problema ya está muy avanzado. Pues eso es un arma de dos filos, ¿no? Porque también es decir que puedes consumir droga a la hora que gustes, ¿no? Sería un arma de dos filos. Sería como el cigarro. Bueno, sí tienes el cigarro ahí a la mano, pero también te puede hacer daño. Pero también el problema es la adicción, ¿no? No es tan fácil tomar una decisión. Llevaría mucho tiempo y a costa de muchas vidas tal vez y mucho dinero, pero sí se podría erradicar. Yo creo que se tendría que hacer primero que nada un buen diagnóstico sobre el problema, sus alcances, y a partir de ahí sumar alianzas no solamente del gobierno, sino también de la propia ciudadanía, ¿no? Pues yo digo que si se da tanto este fenómeno, pues cuando menos sacar algo de ahí, ¿no? O sea, al legalizarla, pues cobrarían impuestos y, bueno, pues ¿para qué hacerlo ilegal si se puede hacer legal? Pues en general vemos que la respuesta es que no, y básicamente la preocupación de los mexicanos es que el acceso a la droga es mucho más fácil para los niños y los adolescentes, de por sí una sociedad desgastada, y es hacerle el favor a un desgaste mayor. Pero Paco, los datos duros, bueno, la percepción, los datos que nos dicen. Sí, a una pregunta de algunas personas creen que legalizando las drogas el narcotráfico desaparecería, sin embargo otras personas creen que al legalizar las drogas se generaría un mal social. Con lo anterior, ¿usted estaría a favor o en contra de la legalización de drogas? La respuesta, igual que lo viste en el sondeo, Hanna, es 83% en contra, ¿no? Lo cual suena una respuesta predecible, tal vez no en esta magnitud, y 13% a favor. Víctor, estabas en la diferencia entre despenalizar y... Claro, legalizar. sí, es difícil, ¿no? Responderlo de sopetón a bote pronto, Perdón, ¿no? porque para mí la duda en esto es, ¿cómo voy a comprar yo mis 25 gramos si no los venden? Claro, no, mira, sí, yo claro, el paralelo ¿cómo? no es necesariamente válido, pero uno tiene que pensar en lo que ocurría con el alcohol en los famosos años 20, ¿no? Chicago, Al Capone, toda esta historia, ¿no? Toda esta historia de la violencia que generó, de la delincuencia y de la corrupción. Y creo que uno tiene que pensar seriamente en este asunto de la despenalización, no solo del consumo. Por eso digo que es un problema global y es un problema profundo que se tiene que discutir a nivel filosófico, a nivel de salud, a nivel
a niveles serios, ¿no? Y creo que en el fondo de todo, yo desde mi perspectiva, después de haberme acercado a diferentes espacios que tienen que ver con esta realidad del narcotráfico, sobre todo en países como Colombia, como México, como Guatemala, como Estados Unidos, creo que el gran problema es lo clandestino. Eso genera mucha delincuencia. Entonces yo sí estoy definitivamente a favor de una despenalización, pero una despenalización a fondo mayor, ¿no? Porque además hay otro ingrediente, muchos de los muertos que sufren sobredosis y toda esta realidad. Víctor, perdón, es que hablas de la clandestinidad como la clave de este asunto, digamos. Hay clandestinidad para poder comprar, la penalización, que la despenalización quitaría esa, pero también hay clandestinidad para producirla y transitarla, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo que genera al final de cuentas el gran negocio, ¿no? O sea, el gran negocio tiene que ver con la prohibición. Entonces, despenalización no resuelve el problema. No, yo creo que despenalización a fondo resolvería el problema, pero insisto, es una discusión en la que yo me siento incapaz para en este momento responder, ¿no? Creo que tiene que atenderse, como digo, ¿no? En diferentes niveles, en diferentes ámbitos. Bueno, tenemos 3 minutos, o sea, 1 minuto para cada quien, un poco a manera de conclusión. ¿Se puede o no se puede controlar el narcotráfico en México? No es un problema de O controlarlo, sino cómo se le va a hacer frente al problema, porque mientras siga siendo un conflicto de violencia, de aplicación de leyes y penal y construir más cárceles, es decir, para mí el problema es más de carácter sociológico, insisto, lo he subrayado desde mi primera intervención, es decir, el problema del narcotráfico tiene que abordarse desde distintas perspectivas para poder hacer frente en serio. ¿Su solución para ti es de mediano y largo plazo? La solución es más bien de largo plazo, es decir, una sociedad que se articule, porque también se producen problemas de salud pública, es decir, tiene grandes efectos negativos en la sociedad, es decir, el crimen organizado que se deriva del narcotráfico, falsificación de documentos, robo de vehículos, secuestro, en fin, todo esto no le puedes hacer frente con policías y con intercepción de llamadas. Tiene que ser atacado de fondo en mediano y largo plazo a través de la recomposición de los valores dentro de la sociedad. Ese es el punto clave. Si un papá ve que su hijo se droga y cree que los maestros le van a resolver el problema o el policía, está equivocado. El papá o la mamá se tienen que meter en el problema de adicción de sus hijos. Ahí es donde se puede parar y debiera pararse el problema, en primera instancia. Okay. Pues la represión para mí es la última instancia siempre, y la represión no soluciona las cosas, ¿no? La represión lo que requiere es mucha inversión que se va como a un barril sin fondo mientras no haya inversión en la prevención. Tú preguntabas hace un momento que si se abatiría, yo digo se abarataría, porque en la medida que le quitan la prohibición, pues deja de ser tanto negocio. Estamos hablando, yo creo que es importante para el público que se escuche, estamos hablando exclusivamente de posible despenalización de drogas blandas, ¿no? O sea, de las más suaves, y que la tienen ya algunos países nórdicos. Pero, o sea, la marihuana. Estamos muy lejos nosotros de esto, ¿no? No la piedra, como por lo que digo de tipo de país que somos, por nuestra vecindad, que es fatal, ¿no? Y finalmente porque no se le está dando la importancia que tiene la educación, la prevención, ¿no? Sino que todo se mete a las armas, al seguimiento, a la violencia, a combatir violencia con violencia, en fin, no veo yo por dónde se esté atacando correctamente este problema. Víctor. Claro, yo me sumaría a la reflexión que hace Pepe sobre la falta que haría, ¿no? Información, la falta que haría la prevención. En esto no se invierte mayor cosa, ¿no? Y por último, sí me gustaría reiterar esto, ¿no? En el aspecto meramente punitivo, lo que se tiene que hacer es desmontar esta enorme maquinaria del negocio del narcotráfico. Y para desmontar esa maquinaria es fundamental, digámoslo así, abatir el cerco de protección que está ligado a la corrupción que detentan estas organizaciones criminales, y también abatir las posibilidades que tienen todavía hoy, a pesar de que las leyes han sido modernizadas en ese sentido, para el blanqueo de dinero. Y creo que esos dos elementos fundamentales, la protección, que incluso llega a ámbitos del mayor nivel, y por otro lado el asunto que tiene que ver con el recurso económico, ¿no? Si se cortan esos dos elementos, creo que la maquinaria empezará a... Es muy importante la participación de la Secretaría de Hacienda. Claro, es muy importante la Secretaría de Hacienda y de diferentes ámbitos, claro, para abatir este problema serio del lavado de dinero que sigue existiendo, ¿no? Bien, Ana, pues parece que esto daría para otro programa. Creemos que la complejidad del tema no difícilmente se puede, si se puede escribir un libro sobre el tema, sí. difícilmente con un programa lo terminamos.
A mí sí me preocupa un poco la cantidad de, digamos, de vetas o de diversidad de explicaciones que podemos tener. Al final creo que sí podemos decir que hay un tema institucional. No sé si de administración, no sé si de impunidad, no sé si de corrupción, pero finalmente estamos hablando de un tema institucional. Puede ser de leyes o de controles o, como dijiste, Pepe, de administración. Pues bien, estamos en Opinión Pública, los esperamos el siguiente viernes, 11 de la noche. Escríbanos, por favor, coméntenos sus opiniones sobre nuestros programas, qué tema le interesaría que tratáramos aquí. Buenas noches, Hanna, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, nos vemos el próximo viernes, gracias.